Ser director creativo es crear un ecosistema para poder desarrollar ideas. Ayuda a clientes, ayuda a marcas personales a desarrollar su comunicación, a potenciar esa comunicación, ventas y a empezar a entender que también se podía vivir de la creatividad. Al usuario, a la audiencia, hay que generarle algo, una emoción. ¿Cuál es el enemigo de un creativo? Mi enemigo soy yo mismo. ¿Cómo acompañarías a una persona que te dice, Juan, quiero hacer contenido, pero no sé por dónde arrancar? Cuando uno es dueño de una marca o es dueño de una marca personal y le hablas a un gran grupo de personas, seguramente ese grupo de personas tenga características muy parecidas a vos. Tomar acción sobre las cosas y hacer aunque no sea perfecto, que sea natural, que sea genuino, que sea tuyo. Creo que hay algo clave que es animarse a tener ideas de mierda. Tengo la idea de que la creatividad no es para unos pocos. La creatividad está en todos. Es la condición más humana del humano. Si el humano está hecho para crear, ¿por qué no estamos todos creando cosas? Juan, bienvenido al Club del Propósito. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar acá. Gracias a vos por venir. Sabes que siempre arranco de la misma manera. A mí nunca me gusta encasillar al invitado en lo que es y demás, pero quería preguntarte quién está siendo Juan hoy por hoy. Juan hoy es un director creativo como oficio, pero creo que antes es un creativo por naturaleza, es un emprendedor, es una persona que se pregunta, se cuestiona las cosas y que sobre todo se obsesiona por encontrar la respuesta a la creatividad, que todavía no la encuentro, no sé si la voy a encontrar, y por entender cómo se desarrollan las buenas ideas y cómo puedo hacer yo para ayudar a otras personas a poder desarrollarlas. Me encanta. ¿Qué significa ser director creativo para vos? Ser director creativo es poder crear un ecosistema para que tu equipo pueda poder desarrollar ideas. Obviamente que tiene algo de creativo, por naturaleza es creativo, pero tiene que ver más con poder transmitir o poder motivar, contagiar emoción y también contagiar profesionalmente a un cierto equipo para que pueda desarrollar esas ideas. Tienen que entender a las marcas, tienen que entender el contexto, tienen que entender la audiencia y también poder eso trasladarlo a tu equipo de trabajo para que pueda pensar las ideas. Bien, Por eso hay algo de empatía, hay algo de liderazgo, hay algo de construcción de equipos. Es divertido. ahora mientras te escucho, digo, claro, o sea, esto es una construcción en el tiempo. No es que uno dice, quiero ser director creativo, ¿no? ¿De dónde viene ese Juan que se obsesiona por la creatividad, que se obsesiona por crear un ecosistema que vaya en base al pensamiento del cliente o de la persona que acude a vos? ¿De dónde viene todo eso? Creo que siempre fui una persona que se preguntaba las cosas, siempre fui muy inquieto desde muy chico. Si mi madre está viendo esto, se va a acordar. Siempre fui muy curioso de preguntarme las cosas y creo que de grande me empecé a encontrar con la creatividad, un poco buscando la necesidad de encontrar oportunidades. Llegó la creatividad, pero la tuve que buscar y después, a medida que fui avanzando y fui siendo creativo y trabajando con marcas, trabajando con equipos, también me fui encontrando con este disfrute de poder construir equipos, de poder transmitirle algo a alguien, de poder liderar. Así que fue como una construcción, pero creo que me fui moviendo para que me llegue la creatividad, para que me llegue también este disfrute por el liderazgo. Por eso es importante para mí, para un creativo, moverse constantemente. Me encanta. El movimiento, la transformación forman parte Sin dudas, de sin ese dudas. flujo de creatividad. ¿Recordás algún momento en el que dijiste, che, es por acá? Porque, a ver, vamos a blanquearlo en la entrevista. O sea, ya tuvimos un cafecito previo a Un esta buen café conversación, que se un gran extendió. Estuvimos café. como 40 minutos y debe ser Sí, 15, pero... no, aparte, o sea, no nos conocíamos de antes, sí habíamos tenido una charla ahí por, por Zoom o por Meet, ¿no? En la que habíamos hablado 15 minutos, te habían presentado el proyecto y demás, pero ahora tuvimos 45 minutos en el que nos conocimos un montón. O sea, Total. se dio una conversación muy linda y conozco un poco el back de cómo llegaste a ser director creativo hoy, pero si hay algo que no te pregunté en esa conversación de 40 minutos fue
Che, ¿tuviste algún momento puntual donde vos decís, es acá, me quiero dedicar a esto, o sea, vine a esto? Bueno, yo termino el colegio en el 2011. Tengo 32 años, para quien Ujú. está haciendo cálculos. Eh, y en ese momento a mí me pasaba que no había mucha información sobre qué carrera, siendo que había como, viste, arquitectura, abogacía, medicina. Sí. Tenía mi hermano más grande, yo soy el más chico de 3 hermanos. Estudiaba abogacía, entonces ahí me empecé a meter en lo que él estudiaba y dije, che, ok, libros puedo leer, me gusta leer, es por acá. Empecé a estudiar abogacía. Después empecé a trabajar en un juzgado. Antes hice algunas cosas, siempre fui muy emprendedor. Cuando empiezo el juzgado, estuve 7 años trabajando en el juzgado, estudiando abogacía, hasta que me di cuenta que no era lo que me gustaba, fue todo un proceso. Sí. Y sobre todo me preguntaba como, che, ¿para qué vine acá? Eh, ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vine al mundo? ¿En qué soy bueno? Hacía esa pregunta que para mí me mataba en ese momento porque no encontraba respuesta y me sentía muy incómodo en un lugar, que paréntesis también el juzgado no era un clima muy lindo, no ayudaba mucho tampoco, y no era para nada creativo. Y en ese momento llega la pandemia. Ujú. En la pandemia me acuerdo que estaba en el garage con un amigo, Mati, un amigo que es abogado, y yo le decía como, che, tenemos que emprender, tenemos que hacer algo. Ahí creo que se empezó a despertar como esa primera necesidad de hacer otra cosa distinta y de encontrar un norte. Me acuerdo que había una persona que vendía alcohol, vendía cervezas, vendía Fernet, ¿viste? Sí. Y estaba vendiendo mucho. Y dije, che, yo puedo vender lo mismo y hacer mejores videos en Instagram. Empezar Bien. a ganarle con los videos. Bueno, me recorrí un montón de proveedores. No pude igualar el precio, me frustré. Pero me acordé que tenía el teléfono de una persona, una dueña de una bodega en Mendoza. Lo llamé, le dije, che, ¿me mandás 5 cajas de vino? En ese momento en la pandemia todos consumíamos más vino porque no teníamos otra cosa para hacer. Era comer rico y tomar vino. Entonces empecé a venderle vinos a mis amigos. Era una página que se llamaba De Petrona, por mi abuela, Sí. que era como una ruta del vino virtual, porque claro, la gente tampoco podía viajar a Mendoza, entonces yo les traía de alguna manera esa ruta del vino y era medio fake, o sea, era mentira, pero yo les mostraba lugares y le pedía a los proveedores que me manden fotos de Mendoza y así empecé a vender vino. Eso duró un año, pero me empezó a conectar con amigos que tenían proyectos y me decían, che, me encanta lo que estás haciendo, la comunicación, ¿por qué no me ayudas? Y también de una manera muy autodidacta empecé a leer sobre marketing, sobre publicidad, y ahí empecé a encontrar como esta creatividad Sí. y a empezar a entender que también se podía vivir de la creatividad. Ahí va. Aparte, mientras te escucho, digo, o sea, mm, ya te habrás dado cuenta, pero digo, claro, o sea, vos no solamente vendías vino, sino también que ofrecías una experiencia, esto que decís de la ruta, y aparte traes la imagen de tu abuela, o sea, es todo un ecosistema de familia, experiencia, creatividad y demás. Sí, me fascina. Y hoy por hoy, llevado a lo que vos haces, al trabajo puntual, vos trabajas con clientes, se acercan a vos con una idea o con ideas medias así al aire y vos les das una estructura o cómo es el procedimiento. Sí, creo que conectándolo un poco con esa parte de la historia, Sí. creo que lo que más saco como jugoso de esa experiencia es poder haber contado esa historia. Lo que decís vos, viste, como sacar la historia de mi abuela, contar una historia de la ruta del vino, Sí. y eso después trasladarlo a la comunicación para generarle valor a clientes, fue como lo más nutritivo. En ese momento yo estaba de novio, Sí. después termina siendo mi socia, Victoria, le mandamos un saludo a Victoria Gallardo, Vicky, te que es, mandamos un saludo. un saludo, una genia, que hoy es directora del Identité. Nos asociamos, combinamos clientes y empezamos a construir la agencia. Una agencia que hasta hoy empezamos hace 5 años. Ujú. Hoy yo trabajo de manera freelance, Sí. ya no trabajo más en la Identité, y ayudo a clientes, ayudo a marcas personales Sí. a desarrollar su comunicación, a potenciar esa comunicación, ventas. Trabajo con distintos clientes de distintos rubros. Soy bastante Bien. inquieto. Nunca dejé esa habilidad, entonces me gusta pasar por distintos proyectos, desarrollar campañas. Pero creo que la mayor habilidad es eso, entender cuál es su historia, Sí. entender qué es lo que tienen que comunicar y de manera creativa poder trasladarlo a un relato, una comunicación que tenga sentido y que sobre todas las cosas pueda conectar con esa audiencia. Me encanta. La publicidad en definitiva es eso, es conectar con emociones. Al usuario, a la audiencia, hay que generarle algo, una emoción. O lo haces conectar con parte de su historia, o lo haces emocionar, o lo haces enojar, ¿por qué no? Ujú. Pero le tenés que generar algo más. Y ese es mi trabajo. ¿Cómo te diste cuenta?
Porque cuando estamos en el mundo red es muy fácil caer en el automatismo de copiar y pegar, copiar y pegar. Pero vos te diste cuenta de que tenés que generarle algo a la persona. O sea, no como una exigencia, sino como una experiencia, ¿no? Para poder llegar y que tu mensaje se expanda. Además de la experiencia de la venta de vinos, ¿cómo llegaste a eso de, che, generémosle algo a la gente, compartamos un mensaje y no solamente lo haces vos, sino que también acompañás a personas para que lo hagan a través de un mensaje que ellos quieran transmitir, ¿no? Total, sí, sí, 100%. De vuelta, creo que fue una construcción, creo que lo fui Bien, encontrando a medida que fui trabajando con clientes, a medida que fui también viendo y palpando la reacción de las audiencias. Eh, no sé si te puedo definir como un momento clave que dije, che, es este momento en que entendí esto, sino que sí, fue como un proceso, ¿viste? Eh, creo que también en estos tiempos donde todo es como muy ya, ¿viste? Hay mucha ansiedad y todo sí, tenemos que lograrlo ya. Creo que es un buen ejemplo, digo, es un proceso hasta terminar entendiéndolo. De hecho, yo hace un año que creo contenido, mm, para mí, me animé a crear contenido. La verdad que desde un año hasta ahora hubo una buena reacción, un buen impacto. Y creo que también es por ser genuino, por expresarme como yo me expreso, como hablo, ¿viste? No intentar copiar a otros, sí, sino sí quizás compartir cierta información que está circulando, porque en definitiva hay muchas cosas ya creadas, pero eso trasladarlo a un tono de voz que te sea genuino, que te represente, que digas, che, pará, esto que estoy diciendo, también se lo digo a un amigo. Eh, y si hacemos la analogía, una comunidad, en sí, definitiva, también es un gran grupo de amigos. Cuando uno es dueño de una marca o es dueño de una marca personal y le hablas a un gran grupo de personas, seguramente ese grupo de personas tenga características muy parecidas a vos, tengan tu misma forma de pensar, tenga tus mismos análisis. Entonces tiene mucho sentido también compartirlo desde lo más genuino, desde más adentro. re. Y sabes que al mismo tiempo que vos me decías esto, pensaba en muchas de las preguntas que a veces me llegan en redes sociales a través del contenido. Decía, o sea, antes de empezar vos tu marca personal y empezar a mostrarte auténtico, ¿tuviste algún bloqueo en el cual dijiste, che, ¿quién soy yo para contar esto? ¿Por qué a alguien le interesaría? ¿O me da vergüenza mostrarme en redes? ¿Te pasó de pasar por todas esas exigencias que a veces nos ponemos que después cuando lo empezamos a hacer nos damos cuenta que es falso? ¿Pero te pasó? ¿Pasaste por ese proceso? Me pasa, digo, me pasa siempre, me pasa muy seguido. No creo que el bloqueo creativo sea algo que se transita una sola vez. Me parece que a los mejores creativos, incluso, definamos igual mejores, pero a casi todos los que estamos creando cosas nos pasa eso en algún momento. Y hay que transitarlo, hay que superarlo, hay que hacer. Me parece que la acción es muy importante. Antes hablábamos fuera de cámara de esta debilidad que tiene el creativo, ¿viste? Tomar acción sobre las cosas y hacer aunque no sea perfecto. No importa si el carrusel no tiene tantos me gusta, no te define nada. Lo más importante es el proceso de creación, eso que vos estás generando dentro tuyo, que después te permite evolucionar. Porque ahora tenés una traba por expresarte. Supongamos que estamos en una situación donde estamos creando un carrusel o un reel por primera vez, que seguramente haya muchas personas que le pase esto. Hay que hacer. Lo más importante en eso es la experiencia que vos estás ganando. Bien, Después el tono, el mensaje, el hook, nos ponemos un poco más técnicos. La estrategia la vas a ir optimizando. Pero ya superaste una barrera muy importante. Y después el bloqueo creativo viene desde otro lado. Lo más importante creo ahí también es entender que no hay una estructura perfecta. Yo no la tengo para crear. ujú, Sí podemos decir, bueno, hagamos un brainstorming acá y empezamos a pensar ideas, buenísimo, ujú, pero en realidad el proceso creativo es diferente en cada una de las personas y todos los transitan de manera distinta, pero lo más importante, como para cerrar, es que sea natural, que sea genuino, que sea tuyo. tal cual. ¿Y por dónde empieza ese brainstorming de idear un carrusel, por ejemplo, o de idear un video, o bueno, esto que vos haces con los clientes, de cuál es tu mensaje, a quién se lo querés transmitir? Bueno, a ver, tenemos estas ideas y después las acomodamos y las vamos arreglando. O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿O qué mecanismos usás? Em, creo que para conectar emocionalmente con tu audiencia tenés que tocar alguna fibra. Es o un dolor, un problema, un deseo, algo que le está pasando a tu audiencia. En general yo les hablo a creativos y como yo soy un creativo que también transitó un montón de cosas, entiendo y lo vivo constantemente, esos bloqueos, esos problemas, esos análisis. Entonces cuando yo tengo un problema interno, seguramente sea un problema en mi audiencia. Por eso me parece que sea muy genuino hablarle
a tu yo del pasado, me parece que tiene mucho sentido. Entonces, parto de la base de un problema, algo que me llama la atención. Che, Bien, ¿por qué estoy teniendo un bloqueo creativo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Ah, ok, siento esto, me trago de esta manera, ahora hago esto, ¿cómo lo resuelvo? Si yo soy muy genuino en esa comunicación, conecto 100%. tal cual. O sea, y es como que solucionas o sea, vos te cae el problema, te das una solución y después lo compartís en redes y es esto que vos decís, conecto. ¿Viste? Alguien de mi audiencia va a conectar con eso mismo y lo transmito, ¿no? Total, sí, sí, sí. Eh, y aún no tengas la solución, si te estás expresando y estás dando tu punto de vista sobre el problema, también estás comunicando algo. O le estás diciendo a tu audiencia, che, mirá que no estás solo. Mm, O sea, lo mismo que te está pasando a vos también me pasa a mí. Todavía no tengo la solución. Pará, encontrémosla juntos, porque en definitiva yo tampoco soy perfecto. Y no ser perfecto o mostrarte imperfecto, mejor dicho, también es una característica de lo genuino. Alguien que es genuino, pues no sé si existe la perfección, pero yo me muestro mucho desde ese lugar. tal cual. Así que eso creo que es clave. Y me viene patente lo que me contaste hace un ratito en el café de esto del director creativo y los capítulos, ¿no? Que me decías, el director creativo no es que de un capítulo al otro soluciona tal cosa, va en base a episodios. Total. ¿Querés contármelo como para Sí, sí, sí. que lo contaste mejor? Yo lo hice muy para arriba, pero vos lo contaste mucho mejor. Sí, es una buena analogía. Es entender que vos sos un director creativo y que tu personaje sos vos mismo y que si querés cambiar algo de tu vida, un director no cambia al protagonista, perdón, 360 de un capítulo a otro. Le da tiempo, ¿no? Capaz que son 3, 4 capítulos hasta que el protagonista da una vuelta. Bueno, con tu vida es algo parecido. No vas a cambiar de la noche a la mañana eso que querés cambiar. Date tiempo, sos el director. Y el director quiere decir también que tenés el mando, ¿eh? O sea, vos tenés el mando de tu propia vida, pero date paciencia, dale tiempo, pero cambialo. 3, 4, 5 capítulos lo que te lleven, sabé que lo vas a cambiar, pero te va a llevar tiempo. Me encanta. No, de hecho, cuando me lo contaste fue como, wow, no lo había pensado de esa manera. Y viste que te decía, yo me estoy formando como terapeuta y es como que, claro, o sea, una persona que viene y se atiende con vos no es que de una sesión, pum, ya cambia todo. Es un proceso y justamente hoy en la inmediatez a veces nos perdemos realmente del proceso y de poder hablarnos bien, tenernos paciencia y demás. Siento Te, que, sí, te voy a sumar algo, perdón, obvio, pero te trabe la pregunta, pero creo que es importante también, lo conecto con el director que escribe un guión, ¿no? Vos escribís un guión de un personaje en una serie o en una película, sí, y lo mismo tenés que hacer con tu historia. Digo, escribirla. Che, ¿qué querés que pase ahora? ¿Qué querés que pase en este año, 2026, para tu personaje? Que quizás muchas veces no lo pensamos porque estamos como en esta vorágine de hacer, subir contenido, trabajar con clientes. Y no nos podemos a construir ese relato. Y el relato para cualquier persona es importante, pero por sobre todo para el creador de contenido de la marca personal, 100% es lo más importante, es lo primero que tenés que hacer. tal cual, tal cual. Y creo que creo saber la respuesta, pero te la quiero consultar a vos. ¿Cuál es el enemigo de un creativo? El enemigo interno, ¿no? ¿Cuál sentís o cuál es el que te aparece todo el tiempo a vos? Porque obviamente estudiando un poco para la entrevista se hablaba mucho del síndrome del impostor, de que el enemigo de la creatividad es justamente la falta de creatividad, que yo veo como la falta de creatividad algo creativo también, porque hay muchas respuestas en la falta, en algo, pero ¿cuál es el tuyo? Yo creo que, no sé si puedo decir del creativo, el mío, ¿no? Mi enemigo soy yo mismo. Soy yo mismo y las interrupciones que tengo en mi propio proceso creativo. Hablo de interrupciones y digo la comparación, ver a otros crear, pensando que yo tengo que crear algo parecido. La poca capacidad de observación que tengo en mi proceso, porque en realidad para ser más creativo no tenés que estar mirando todo el tiempo el celular o la pantalla, tenés que mirar a tu alrededor, tenés que hablar con personas, esto que estamos haciendo, ver series, ver películas, la creatividad se trata un poco de eso, ¿viste? No sé si tengo una definición de la creatividad, pero Ujú. es asociar ideas, y esas ideas están guardadas, imagínate tener una caja de herramientas y después las agarrás y las empezás a mezclar. Y si vos no te preocupás por meter cosas en esa caja de herramientas,
tu capacidad asociativa siempre va a ser la misma, siempre vas a tener como, nada, los mismos elementos. Bien. Entonces siento que un poco ese es el enemigo de un creativo. Hay un escrito de Rosario Blefari, una poeta y cantante, que decía estar en el presente, vivir las cosas, vivir experiencias. Ella empieza diciendo ese escrito, dice, me da la sensación de que las cosas que vivimos son históricas, de ahí la importancia de estar en el presente. Y cuando pasa el tiempo, después mirás para atrás y decís, che, ¿te acordás? Ese Sí. momento. Bueno, en ese momento lo vivías como algo histórico. Claro. Parece que eso está bueno como entender el presente. El escrito termina diciendo, por lo menos para tener cosas para contar. Y siento que nos falta eso, vivir más experiencias. Y esas experiencias hacen a la creatividad, el hecho de estar presente todo el tiempo. ¿Cuáles son las formas en las cuales vos conectas con el presente? Hablamos de series, escuchar música, leer y demás, pero ¿cuáles son las que más te representan a vos? Esas que cuando vos estás en la vorágine y decís, uy, necesito desconectar, ¿qué te lleva al presente? Sin dudas, salir de este aparato que es increíble, pero que es muy necesario muchas veces, pero salir de eso, darme el tiempo para pensar eh, y conectar con personas, poder tener conversaciones, saber escuchar, creo que es de las cosas más importantes, las cosas que más me llevan a tierra, ¿viste? Poder expresarme, poder hablar, Mm. esto, ¿no? Mirar a los ojos, hablar con vos, que vos me cuentes tu historia, escuchar, pero escuchar en serio, eh, creo que es una herramienta que la tenemos todos encima, la tenemos todos al alcance de la mano y es sumamente importante. Bueno, algo que hablábamos hace un ratito es esto de que escuchar más allá de lo que las palabras dicen, ¿no? Y yo siento que sos un experto en escuchar más allá de lo que las palabras dicen, porque claro, viene una persona a vos con un montón de ideas y vos le das herramientas para poder transmitirlo. O sea, ¿cuál es esa sensibilidad que tenés ahí dando vueltas de, ok, escucho esto puntualmente? Me pasa esto con la gente que cuando toco el dolor de ellos, lo puedo transmitir. Es una pregunta medio abstracta la que acabo de hacer, Sí, pero ¿se entendió más o menos? sí, 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 ¿Qué es sí. lo que vos escuchás en una persona cuando viene con un problema? Esa es la pregunta. Ok. Perdona la audiencia. A veces, o sea, no, solamente tengo una estructura, no tengo Va, va preguntas. Va fluyendo. fluyendo, claro. Excelente. Eh, A mi audiencia. a nuestra audiencia, estamos A nuestra conectados, olvídate. audiencia. Eh, no, creo que también es algo que se va entrenando, ¿viste? El hecho de escuchar más, y de Sí, escuchar más allá de lo que te dice la persona y poder empezar a conectar otras variantes que pueden estar en nuestra experiencia o pueden estar en esa persona y la puedes vincular también con el contexto. bien. Algo que cuando estás hablando se me vino a la cabeza. Mi viejo, cuando éramos chicos, siempre me decía en la mesa, a mis hermanos, mi mamá también, decía, che, disfruten este momento porque no se va a volver a repetir. Wow. Y lo decía todas las noches, ¿viste? Y nosotros éramos chicos y decíamos, papá, pero mañana cenamos de vuelta, se va a volver a repetir. Y decía, no, no porque el agua no va a estar acá, no porque vos no vas a estar con esta remera, no vamos a estar. Y nosotros nos reíamos porque éramos chicos. Ahora que quizás soy un poco más grande, leo lo que él me quiere decir. Y es verdad. Quizás, de hecho, vos estás haciendo esta entrevista y vas a hacer un millón de entrevistas más y él también va a estar sentado ahí, pero quizás no va a estar con la misma remera, vos no vas a hacer la misma pregunta, seguramente no esté yo acá, quizás en otro capítulo más adelante sí, pero eh, eso es conectar con el presente, eso es leer un poco más allá de lo que te dicen las personas. Bueno, me demoró mucho tiempo, perdón papá, recién ahora te lo entiendo, pero a veces lleva tiempo. Pero está bueno saber escuchar, porque uno te guardás eso y después lo conectás con otras cosas. Ah, me acuerdo con lo que me dijo esa persona, lo conecto con esto que estoy aprendiendo ahora. Quizás es más retener, pero tiene que ver con aprender a escuchar. ¿Cómo se llama tu viejo? Raúl, Raúl. Raúl Serrano, una persona, si tengo que nombrar a un creativo, es mi viejo. eh, Ex policía, algo que no tiene nada que ver con la creatividad, Ujú. pero cuando se jubila empieza a escribir, empieza a pintar, siempre fue leer mucho, lee una locura de libros por semana, te puede leer 3 a 5 libros por semana, tiene una biblioteca, eh, tiene una casa, puso una biblioteca ahí en esa casa, es una, una mente increíble.
un poco no, me emociona porque la persona más importante para mí en mi vida fue mi abuelo y mi abuelo se llama Raúl también. Así que Increíble, increíble. increíble. O sea, qué sabiduría la de tu viejo, qué sabiduría la de Raúl. cien por Aparte, ciento yo que estoy tan metido en el mundo del niño interior y lo que fuera, haber escuchado eso de chico se graba en vos. O sea, en algún momento de tu vida surge y es algo que vos hoy lo podés interpretar en tu día a día, en tu vida real y por sobre todas las cosas, lo que te dijo Raúl, quizás sin darte cuenta lo estás expandiendo a través de tus redes, a través de tus sesiones uno a uno con personas y es increíble. O sea, no tenemos ni idea del poder de las palabras y de cómo influyen cuando somos chicos. sin dudas, sin dudas. Y hay algo que también te lo comentaba que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención, que es un posteo que vos hiciste en el cual le hablas en parte a tu mamá y en parte a tu audiencia, en el cual les dices, mamá, cuando sea grande quiero ser director creativo. Esa publicación la vi en mucha gente después de que vos lo subiste. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo la llevaste? Bueno, yo estudio abogacía y intento recibirme, y el hecho de no haberme recibido de abogado, yo sé que era algo que mis viejos querían mucho, que mi vieja quería mucho, y hay cierta frustración en el hecho de no haberme recibido. Después empiezo a trabajar y de alguna manera mis viejos empiezan a entender qué se trata esto de la creatividad, que se puede vivir de la creatividad, y de alguna manera como que valido todo lo que hago con un montón de cosas, pero siempre me quedó la gana de decirle, ma, yo soy esto, ¿viste? Yo soy, mirá, sentite orgulloso de mí. Y creo que es algo que le pasa a muchas personas. Y la creatividad también parece ser algo como medio abstracto, ¿viste? Muchas veces. Como, che, no, el creativo es un loco que está pensando ideas. También siento que muchas veces perpetuamos ciertas teorías incorrectas. Eh, y siempre me quedo esas ganas de decirle. Así que fue una manera de expresarme y no de hacer un posteo viral, sino de hablarle a mi mamá. eh, y eso terminó conectando con un montón de personas. De hecho, hay personas que me mandaron mensajes y me dijeron, che, gracias a tu posteo me animé a decirle a mis viejos que trabajo desde la creatividad. Eso también me parece como una locura. ¿Cómo yo con un posteo voy a lograr esto? ¿Qué se Es sintió haber hermoso. tocado, qué se sintió haber tocado tantos corazones, tantas historias personales? Me parece muy loco, como que no lo naturalizo. Yo empecé a crear contenido, como dije, hace poco, hace un año, Sí. y generar eso, por lo menos en una persona. ¿Viste? A mí me parece clave también entender eso. A veces pensamos, viste, como en números, en métricas, cantidad de compartidos, likes, cantidad de seguidores, que está buenísimo, es una métrica que hay que mirar, pero eso no valida lo que somos y lo que hacemos. Y ya generarle algo a una sola persona, pensar en hacer contenido para una sola persona, es un gran paso. Eso ya es un montón, dejarle algo a otro. Muchas veces lo que les pasa a las personas que quieren empezar a crear contenido, el mayor limitante es, pero ¿qué le puedo dejar yo a alguien? Y todos con lo que tenemos, con eso poquito que tenemos, ya le podemos dejar algo a una sola persona. Eso ya es un montón. Después es cuestión de qué hacer, pero volviendo a tu pregunta, no lo naturalizo. Me parece muy loco todavía, así que no. ¿Cómo acompañarías a una persona que te dice, Juan, quiero hacer contenido, me encanta lo que veo, pero no sé por dónde arrancar? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? O sea, tengo una historia, pero yo siento que a mi historia no le importa a nadie. O sea, sé que tengo cosas, me encanta leer, me encantan las conversaciones con la gente, pero no sé por dónde arrancar. ¿Cómo acompañas desde ese lado? No te quiero poner la Eh, exigencia de tirarme la respuesta ya o de tener la respuesta en este momento. no, Es, no, pero como te digo, es abstracta, incluso mi sí, pregunta. total, total. Creo que tiene que ver con tomar acción, con hacerlo. Hacelo. O sea, ponerte el celular así. Yo vi la entrevista pasada que Santi, que es un capo, agarró el celular y subió una historia en el momento. Es hacerlo. O sea, hacerlo. ¿Y qué cuento? Bueno, lo que me acabas de contar. Esto. Todos los limitantes que vos tenés. Quiero subir contenido. Darle el celular y diga, quiero subir contenido, pero me está pasando esto. Me gusta esto, me gusta esto. Yo soy esta persona. Si empezamos a crear contenido, lo que nos gusta es presentarnos y mostrar algo atrás de lo que venimos mostrando, ¿no? Tenemos las redes personales, por ejemplo, mostramos cosas que quedan bien, mostrar o que son estéticas, y ahora queremos empezar a contar otra cosa, ¿no? Como nuestra forma de pensar, nuestra mirada de ver el mundo, y eso es importante y es muy genuino. Y
y no lo tiene otra persona. O sea, tu mirada sobre el mundo no tiene otra persona, mi mirada tampoco, la mirada que tiene él, bueno, atrás de cámara, que el productor acá, tampoco la tiene nadie. Que se llama Juan Se también. llama Juan también, gran nombre. Y seguramente esa persona también tiene su propio relato, su propia forma de ver el mundo, no es igual a otra, así que es cuestión de empezar a escarbar para adentro, mirarse y empezar a escupirlo, nada más que eso. Muy simple. Me encanta. Y hablábamos mucho de la acción, ¿viste? Hace un rato. Y llevado esto a la acción, si nosotros quisiésemos encapsular este momento y esta conversación en un carrusel, ¿no? ¿Cómo podríamos idearlo? Yo digo, bueno, arrancamos en Instagram, en redes, está mucho el nombre del hook, el gancho, atraer, ok. En la primera portada, ¿cómo podemos encapsularlo en una frase que lleve a una persona a decir, a ver qué onda esto, a ver qué hay detrás de esto? Si yo te saco una foto ahora y la posteo, ¿qué se pondría? ¿Qué podríamos poner? Podríamos poner lo que hay atrás de un director creativo, lo que piensa un creativo. Podemos decir algo más general para llegar a muchas audiencias, y es ¿qué es un director creativo? Que también siento que es una gran pregunta de la audiencia, como, che, ¿qué hace un director creativo? ¿A qué se dedica? También hay como muchas respuestas a partir de eso. Sí. Sí, podríamos poner algo general. Me metiste presión con eso, Es que sí, sí, sí. O sea, yo me estoy dando cuenta que mientras te escucho hablar, digo, bueno, vos estás hablando de la emoción y yo voy por el lado de la acción, ¿cómo lo podemos llevar? Y es como, o sea, no te quiero poner presión, pero estás dando respuestas tan nutritivas que es como digo, bueno, ok, pienso en la audiencia, cómo lo pueden llevar a la acción y me encanta cómo la estás llevando porque es esto de, bueno, ok, estoy encapsulado en una entrevista, esta es la respuesta, viste, lo estás llevando bárbaro. Total, Me es que encanta. es cuando vos también tomaste la decisión de quizás entrevistarme a mí, Mm, digo, la habilidad que tenés vos para entrevistar y para preguntar parte desde la curiosidad, mm, ¿no? Que también tiene un creativo. Entonces seguramente las preguntas, primeras preguntas, tenés ahí 2, 3 preguntas que te generan curiosidad sí, para coordinar esta entrevista, ahí tenés el hook, ahí tenés el primer ingreso de la audiencia, porque es lo mismo. O sea, lo que pensaste vos seguramente lo piensa la audiencia. ahí va. Es el primer conector. Y cuando vos trabajás en proyectos, te plantean ideas, ¿cuáles ves? ¿Cuáles son las principales inseguridades o los principales desafíos? Algo que se repita, que vos digas, a la mayoría le pasa esto. Creo que hay algo clave que es animarse a tener ideas de mierda. Perdón por la palabra, Perfecto. pero es animarse a tener ideas de mierda. Lo primero que se te viene a la cabeza y empezar a conectar cosas, sobre todo si trabajamos en equipos creativos o en Sí, duplas de trabajo o cómo se estructure ese equipo, es tener ideas de mierda, ¿viste? Todo el tiempo escupir cosas. Pasa mucho de, sí, pero no sé, ¿viste? Tengo esta idea, pero no, hay que decir, de 10 ideas malas hay una que es buenísima, o si esa idea no sale, seguramente conecte con otro creativo y a partir de eso se construya una idea que es ganadora. Pero creo que hay una buena métrica que es ese porcentaje, 1 de 10, entonces escupamos cosas y a partir de eso vayamos construyendo, ¿viste? Ideas. Lo mismo si trabajás solo, porque hablo de equipos, pero si sos vos tu propio creativo, ujú, hablamos mucho también de marca personal y de creador, anotar en una hoja. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos pensar una idea, hablar sobre el bloqueo creativo? Bueno, ¿qué me pasa en el bloqueo? Me pasa esto, esto, esto. Y anotarse en una hoja, escribir a mano y exacto. empezar a hacer conexiones. Y a partir de eso vas a ir construyendo un guión, un relato, lo que sea. Pero el ejercicio de sacar de tu cabeza y de tu mente todas esas ideas, todas esas percepciones que vos tenés sobre ese punto que querés analizar o que querés construir, es muy importante, ¿viste? Sacarlo, crear un canal que sea fácil de que salgan esas ideas que tenés adentro, no limitarse. Tal cual. Y aparte vos hablas de, bueno, mientras decís esto de ser un canal y demás, cuando vos trabajás con equipo, o sea, y trabajas mano a mano con socios y demás, o sea, ¿cómo manejan la creatividad? ¿Cómo involucras la creatividad de una persona con la tuya? ¿Qué mecanismos y lo voy a llevar al lado holístico? ¿Cómo se manejan los egos dentro de un equipo de creativos? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo es ese proceso de ponerse de acuerdo, de aceptar otras ideas, de entender que quizás esa idea va más para el proyecto?
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cuál es tu experiencia? Eh, Vos serías un gran director creativo, porque creo que el director creativo tiene que también tener esas herramientas, ¿viste? Creo que la mayor habilidad es poder gestionar emociones de un creativo. Es lo más difícil que hay. El ego es importante, para mí tenemos ego negativo y ego positivo. El ego positivo está buenísimo, hay que usarlo. Es mucho de tener el ejercicio de la empatía, de poder entender quién está del otro lado, de darle validez a lo que vos me decís. Vos tenés una idea sobre qué hacer con este control. Quizás esa idea no me gusta tanto, pero digo, ok, buenísima tu idea. Pero ¿qué te pasa si yo te digo que este control hacemos esto en vez de esto? ¿Qué opinás? ¿Viste? Entre los dos vamos construyendo. Me parece que Sí. hay una relación, por eso en publicidad y en las agencias hay duplas de trabajo. Una dupla termina siendo como un matrimonio, se tienen que conocer. Y lo mismo pasa en un equipo de trabajo. Y lo mismo me pasa a mí con los clientes. Yo me tengo que meter en su cabeza. Hay algo del dueño de un proyecto, del dueño de una marca, que es muy importante, que ellos tienen un ojo sobre el proyecto que es muy único. Entonces nuestra habilidad también está en tener esa sensibilidad y esa empatía para poder tener sus ojos sobre el proyecto. ¿Qué ve? ¿Qué mira él que no estoy viendo yo? A ver, hablemos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Preguntar todo el tiempo, hasta ir construyendo una idea que sea muy similar a la de él. Y ahí yo lo entiendo y me voy a posicionar desde su lugar, pero también agregando todo lo que yo tengo, todas las herramientas que tengo como creativo. Mm. Me parece fantástico porque, claro, o sea, la tendencia de la gente, no solamente un director creativo, sino en general, es como entrar como en un conflicto, como, bueno, esa persona piensa distinto a mí, entonces nos polarizamos, ¿entendés? Choco. Pero no, vos tenés esa habilidad de, con la empatía, con la sensibilidad, mimetizarte con la idea de la persona. Es decir, reconocer que capaz no estás de acuerdo con lo que está diciendo, pero encontrar herramientas para decir, ok, hagamos algo en común. La pregunta es abstracta, pero Estás con las preguntas abstractas. estoy con las preguntas abstractas. Me encanta, Oliver, hagámosla. ¿Cuáles son esas habilidades que vos reconoces en vos que decís, esta pregunta que me hago me permite conectar más con la persona? Porque se puede llevar un montón de rubros, no solamente siendo un creativo, pero ¿cuál es esa parte de tu empatía que decís, conecto más con la persona haciéndole esta pregunta o entrando en su historia personal? Todos tenemos un porqué. De hecho, creo que este podcast se crea a partir de un propósito, de un porqué, más allá del qué, ¿no? El qué de una marca es el producto tangible, es lo que vemos todos. Una marca que vende ropa, una marca que el servicio de una marca personal, el por qué está atrás. No tiene nada que ver con lo comercial. Es el motivo que te impulsó a crear eso que estás creando. Encontrar eso, encontrar el porqué de las cosas, parece muy importante. Y sobre todo también, cuando hablamos del ego de un creativo, es desafiar tu propia perspectiva, ¿viste? Eso que vos estás pensando, esas creencias que vos tenés, empezar a desafiarlas. Porque a partir de eso ves otro punto de vista. Mejor creativo es el que tiene pensamientos laterales todo el tiempo. Es como, ¿viste? Meter una idea en un grupo de amigos, ¿viste? Cuando estás con tus amigos y empiezas a debatir y uno piensa algo y el otro piensa otro. Bueno, esto es un ejercicio muy parecido, pero estás vos solo con una idea. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pensarla desde donde la estás pensando, pero después posicionarte en la silla de enfrente y tener otra perspectiva. Y después tener la perspectiva del cliente. Y después entender la audiencia. Y después llevártela contra vos mismo. Entonces, ahí vas a hacer un ejercicio de perspectivas que te dan distintas variables. Después está en vos elegir cuál para pensar esa idea. Pero primero tenés un primer ejercicio que realmente es muy nutritivo. Me encanta. Gracias por interpretar mi pregunta tan abstracta, de verdad, porque, o sea, mientras yo te la preguntaba decía, uy, qué carajo le estoy preguntando, hay que ver si se entiende, y claro, o sea, es una entrevista creativa, la creatividad es Está bien. abstracta, Sí, ya está. y vos le A diste partir de eso. forma, boludo, increíble, increíble, te dije boludo, perdón, ya estoy entrando en confianza. No hay problema. Sabes que traje un libro, que sé que vos lo difundís en redes a veces, que se llama El acto de crear. Buenito. Y mientras lo leía decía, ¿en qué parte del libro habla de propósito? ¿Cómo puedo llevar el propósito a la entrevista de hoy? Y encontré en la página 323, ujú, vamos a hablar de propósito. Bien. Buenísimo. Hay una parte que dice, no hace falta que exista un propósito detrás de todo lo que decidimos hacer.
Y a lo último, dice, si hacemos las cosas que amamos, cumplimos nuestra misión. No hay nada que averiguar. Y a veces siento que yo siendo tan difusor del propósito, le ponemos mucho peso al para qué vinimos acá. Y hay un equilibrio entre dejar de ser desapegado de lo que es el propósito y empezar a conectar más con nosotros. ¿Vos desde qué lado ves el propósito? ¿Lo tenés en cuenta en tu día a día a la hora de hacer un proyecto? O sea, ¿qué es para vos el propósito? Mi propósito personal, sí, lo tengo todo el tiempo conmigo. Primero te quiero contestar algo relacionado a este propósito alrededor de la creatividad, ¿no? Si hablamos de creatividad publicitaria, bueno, sí tenemos un objetivo, que es un propósito, que es mejorar la comunicación, lanzar una campaña, hacerle vender más a un cliente, pero en realidad la creatividad publicitaria es este vaso de agua en la mesa. La creatividad es mucho más grande, es algo enorme. Y ahí podemos encontrar un verdadero propósito que vaya más allá del cliente. El mío siento que es seguir encontrando esta respuesta de la creatividad, seguir evolucionando como creativo para poder ayudar a otras personas a encontrar ese potencial creativo en ellos. Poder ayudar a desarrollar ideas que puedan conectar con eso que quieren crear y que puedan hacerlo y que yo sea un canal para lograr eso. ¿Te pasa de tener personas con las que todavía no conectaron con su propósito, pero vos los llevas a conectar con su propósito creativo? Sí, 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 todo el tiempo. Me pasa incluso con personas con las que trabajo, pero sí, y es de lo más lindo, me parece, que creo que es lo que más disfruto, por eso siento que es mi propósito. Eh, en un uno a uno con Sí. personas, lo hago, siento que puedo generar algo o que estoy construyendo algo para poder llegar a más personas todavía. Tengo la idea de que la creatividad no es para unos pocos. Eh, Estamos en una era medio de cursos y de capacitaciones y, che, ¿qué puedo leer para ser más creativo? En realidad, la creatividad primero está en todos lados, ya está flotando, pero sin ser abstractos creo que puedo ayudar a muchas personas y ahí está mi verdadero propósito. También fui muy abstracto ahí en esa respuesta. ¿Eh? Cero, Estamos cero porque y la entendí y creo que viene un poco de la mano de un proyecto personal que vos también estás ahí sí, craneando, ¿no? sí, ¿Querés sí, sí, contarme un poco de eso? sí, obvio. Siento un Creativos es el proyecto, estamos pronto a lanzar. Y es un proyecto que básicamente me gustaría haber tenido cuando empecé a ser creativo. Un poco son las herramientas que le hubiese dado al Juan Cruz de hace 5 años. Eh, es una comunidad creativa, es un proyecto de aprendizaje también. Aprendemos de las personas que están creando cosas. Parte también de la premisa de mi propia curiosidad. O sea, yo me posiciono desde el lado de la audiencia de 101 Creativos y es lo que me gustaría tener, lo que quiero conocer. Quiero saber cómo piensan, los que están creando cosas. El aprendizaje en base a la experiencia me parece buenísimo. Me parece súper divertido, aparte, aprender desde ese lugar. Y llegar a muchas personas tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de que la creatividad en realidad es para todos, no tiene que ser para unos pocos. Eh, Así que es un poco el objetivo del proyecto. Es un proyecto que tiene aprendizaje, tiene mucho valor y también tiene mucho entretenimiento, porque si algo que quiero es trabajar y divertirme y nunca lo voy a abandonar, así que es muy divertido también. Dentro del mundo del coaching se pregunta muchas veces qué personas admirás, ¿no? Y esas personas que uno admira implica que vos tenés interiormente lo que esas personas muestran. ¿Vos qué personas mirás? ¿Qué personas admirás? A mis viejos, 100%. Sí, sí, no hay mucho que pensar. Mi vieja Ana María, mi viejo Raúl, a ellos, por la valentía. Siento que yo también tuve que enfrentar muchas cosas, pero lo hice desde de cierto lugar de privilegio. Y ellos empezaron con nada y construyeron un montón de cosas. Son personas realmente muy sabias. Y la ves a mi mamá y no hizo una carrera. Es Ujú. una persona muy, muy paciente, muy sabia, pero desde la escucha. Creo que ahí también tengo una herramienta muy valiosa que heredé de ella. Mi vieja viene de San Juan, mi viejo viene de Santiago del Estero. Mi viejo nació en casa de adobe, casa de barro. Mis abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna,
vinieron a Buenos Aires a trabajar solas, después volvieron a sus provincias, trajeron a toda su familia. Eso los lleva a mis viejos, esa energía y esa fuerza de ir para adelante y no mirar atrás, la tienen mis viejos y realmente es lo que más admiro y lo que trato de absorber todo el tiempo. Y es parte de la fuerza que vos usás para ir para adelante en tus proyectos. Sí, sin dudas, es lo que me da energía. Agradezco haberlos tenido, agradezco tenerlos y agradezco, nada, también tener ese aprendizaje, porque es lo que me motiva. Mi viejo siempre me dice como esa métrica que hablábamos antes, ¿viste? Golpeás 100 puertas y una te va a abrir. Entonces, ya sé que una puerta siempre voy a tener abierta porque siempre voy a tener la fuerza y la energía de ir a golpear 100. Es muy simple. De las 100 puertas que uno toca, capaz la 101 se abre. Total, total. Sí. Y volviendo al mundo de las coincidencias, me decías que tu papá venía de Santiago del Estero Sí. y mi abuela, la esposa de Raúl, mi abuelo, viene de Santiago del Estero también. Mirá, Así que, increíble. viste las Conectamos conexiones. todo. Sí, literalmente. Increíble. Hace unos segunditos me decías, me gustaría transmitir lo que al fan de hace 5 años le hubiese gustado. Y, o sea, me gustaría preguntarte si Uf. hay algo que le puedas decir a él. Oh, Muestro desde acá, no sé si se va a ver. ahí va. ¿Qué le diría? ¿Es la pregunta? ¿Qué le dirías? ¿Qué tranquilidad le podría llevar a ese Juan de chiquito que estaba saliendo al mundo? Le diría que sea él, que sea él todo el tiempo, que confíe, que las cosas se van a ir dando y que confíe mucho en su energía para poder crear y para poder salir adelante porque es una persona muy valiosa, es una persona que tiene muchas cosas adentro y que eso, que confíe mucho en él. Siento que estuve muy pausado durante mucho tiempo hasta que empecé a confiar en mí, eh, así que le diría eso, Me encanta. gran ejercicio. De que siempre que yo pienso en creatividad, pienso en la inocencia de cuando uno es chiquito, ¿viste? O sea, no hay restricciones ahí, no hay fronteras. Em, Haces el ejercicio de conectar con tu niño, de conectar Sí, con esa felicidad, con esa autenticidad, con esa, no hay reglas, con esa rebeldía que cuando uno sí, tiene sí, chico, sí, ¿viste? total, 100%. Eh, Antes te decía esto de divertirme trabajando y tiene que ver con eso. Tiene que ser un niño eterno que está jugando a crear cosas todo el tiempo. De hecho, si volvemos como a los pilares más importantes para ser un creativo, para poder crear cosas o para poder conectar con la creatividad, tienen que ver con muchas cosas que tenemos cuando somos chicos. El chico está conectado con el presente, con lo que está haciendo, con lo que está jugando. También tiene tiempo para pensar. Por ejemplo, también se pregunta cosas cuando somos chicos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miramos todo y estamos preguntando todo el tiempo un montón de cosas, porque todavía no tenemos una percepción del mundo como tenemos ahora. Entonces, todo es descubrimiento. Y vivir la vida de esa manera está buenísimo, aun seamos grandes. Yo Total. quiero descubrir cosas nuevas, preguntarme, ver otras perspectivas, descubrir otros mundos, ampliar mi mundo interno, ¿no? Si leemos ese libro, seguramente encontremos el mundo de Rick Rubin, por ejemplo. Esto, ver series, ver películas, descubrir mundos, parece fantástico. Tal cual. Y qué lugar importante que tiene el aburrimiento, el permitirnos no hacer nada eh, en lo creativo. O sea, vos te das esos lugares de aburrimiento en el día a día que decís, sé que este momento necesito no hacer nada porque ahí empieza esto de reescribir todo lo que me va pasando, ¿no? Como, ok, relajo la cabeza, me corro de todo el trabajo. ¿Te das esos espacios? A veces sí. Me cuesta demasiado. Acá se cae toda la entrevista, ¿viste? No soy un creativo perfecto, la verdad, me cuesta mucho. Creo que es una gran problemática de esta época, ¿no? Pero sí me lo doy. Escribo mucho a la mañana, escribo mucho a la noche, creo que son mis momentos de mayor abstracción y donde puedo como sacar todo lo que me está pasando en la cabeza. Em, pero intento estar muy conectado con el presente en esos momentos, ¿viste? Donde estoy trabajando, tratar de estar conectado con lo que estoy haciendo. Me voy a entrenar, no llevo el celular, entonces me conecto con lo que estoy haciendo en ese momento.
Y intento hacerlo, me esfuerzo, pero me cuesta bastante. Pero es importante. No hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. Igual yo te escucho hablar y, o sea, lo tenés internalizado, sabes lo que te hace bien, entonces eso se ve, se escucha, se transmite. Así que, Bien, o sea, capaz vos lo tomás como una exigencia, pero el que te ve enfrente dice, ok. bien, che, muy bien. ¿Hay algo que te gustaría decirle a la gente que te está mirando? ¿Algo que te gustaría transmitir a esa persona que está con un dolor y vos le puedes dar determinada herramienta, que es lo que estás haciendo un poco en redes? ¿Te gustaría? Sí. Que se animen a hacer. Que la creatividad no va a estar un día. Estás tomando un café, va a caer del cielo y de repente sos creativo. Se encuentra haciendo, que hagan, que empiecen a hacer, que suban ese primer carrusel. Ahora, en este momento, terminan esta entrevista y suben una historia, un reel, lo que sea, lo que quieran crear, pero que se animen, que tomen acción sobre eso. Después van encontrando su mejor versión y van encontrando su mejor proceso creativo. Pero se empieza haciendo. La creatividad está en todos. Es la condición más humana del humano. Así que si el humano está hecho para crear, ¿por qué no estamos todos creando cosas? Wow, wow. Me encanta, me encanta, me encanta escucharte, de verdad. Gracias. No, gracias a Me vos. sale decirte gracias, gracias por volcar contenido de valor, gracias por animar a las personas a que se animen, justamente, a que hagan. Así que eso, hermano, gracias. Estoy muy contento de que estés pasando por el Club del Propósito, de verdad. Yo también, gracias a vos por invitarme y por este espacio. Me sentí muy cómodo, me olvidé de todas las cámaras. Fue una conversación, así que nada, increíble. Gracias a vos. Me alegro. Y del otro lado, para quien esté mirando y le haya gustado la entrevista, los invito a suscribirse, a que dejen algún comentario o si ya llegaron hasta este momento, yo estoy más que agradecido también. Muchas gracias.